Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra tercera charla del ciclo sobre energía nuclear. Muchas gracias a todos por su puntualidad y especialmente pues a nuestro conferencista de hoy, que es Luis Guarín Cabrera. Esta charla, como les comentábamos, hace parte de un ciclo de 4 charlas que construimos en conjunto con la Red Nuclear Colombiana, quien muy generosamente ha puesto a disposición todo su conocimiento y todo el interés para que todas las personas conozcamos un poco más sobre la energía nuclear. Entonces, para nosotros ha sido bastante enriquecedor y hemos recibido muy buenos comentarios sobre este ciclo de charlas. Y para las personas que nos acompañan el día de hoy por primera vez, queremos recordarles que las charlas número 1 y 2 se encuentran grabadas en este mismo link de la comunidad digital y pueden acceder a ellas. Y las personas que tengan 3 de las 4 charlas recibirán una certificación. Entonces, queremos darle la bienvenida hoy a una persona que nos acompañó y que tiene una hoja de vida maravillosa y que aquí hago la cuñita, Luis, que nos acompaña desde Uruguay, donde está terminando su doctorado. Y queremos darle la bienvenida a Luis Fernando Guarín. Luis Fernando es investigador y docente especializado en aplicaciones de energía nuclear. Su trabajo, como lo mencionábamos, hace unas charlas, abarca una amplia gama de áreas: modelización de reactores, protección radiológica y desarrollo de técnicas avanzadas, como el análisis de gamas instantáneos por activación neutrónica, que suena muy, muy avanzado. Ha venido trabajando, cuenta con más de 8 años de experiencia en temas de reactores nucleares, enseñanza de carreras en grado y posgrado, de ingeniería nuclear, regulación y fiscalización. Y en este momento, como lo mencionaba, es doctorando en ingeniería nuclear, es máster en simulación molecular, especialista en aplicaciones de la energía nuclear, y su formación base es ingeniería química e ingeniería petróleos de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí tenemos, digamos, todo un experto y una persona que nos puede transmitir un conocimiento muy de alto nivel, pero no, pero como ustedes, los que nos han acompañado en las charlas anteriores, se han dado cuenta, se trata de conocer un poco más en términos mucho más sencillos para nosotros, las personas que no estamos inmersos en el mundo de la energía nuclear, con el fin de que tengamos claridad sobre lo que viene, sobre las aplicaciones, sobre las posibilidades que se tienen, y también perder un poco el miedo a lo que se menciona y estos mitos que se tienen en cuanto a la energía nuclear. Entonces, hoy quiero agradecerle nuevamente a la Red Nuclear Colombiana por acompañarnos en este ciclo de charlas, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que sabemos que tienen un interés muy especial en este tema, y Luis y a Javier, que hoy no nos puede acompañar, pero con quien preparaste esta conferencia, un saludo muy especial. Y los invito, pues ya les recordamos que esta charla está siendo grabada y las memorias serán enviadas posteriormente. Entonces, Luis, nuevamente, muchas gracias por toda tu generosidad, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, y pues el auditorio es tuyo. Para las personas que tengan preguntas, les invitamos a que las hagan a través del chat. Bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Como decía Giselle, mi nombre es Luis Guarín, uno de los miembros fundadores de la Red Nuclear Colombiana, una red que entre su objetivo está la divulgación y promoción de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. El día de hoy la idea es explorar aplicaciones de esta temática. Bueno, antes de comenzar, una de las cosas que me gusta hacer y que por allá corta las distancias de la virtualidad, que nos da ciertas ventajas, es que todas aquellas personas que puedan encender su cámara lo hagan. Así por ahí hacemos un poco más humano este encuentro y no que sea inicialmente como un monólogo. Es una práctica que la dijo un amigo y que bueno, me parece muy interesante. Por ahí simulamos un poquito más lo que sería un ambiente presencial, ¿sí? Bueno, entonces la idea de la charla de hoy es, es explorar posibles aplicaciones que tendrían cabida en Colombia dentro de los próximos años, teniendo en cuenta que las aplicaciones de la energía nuclear, las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear son muchísimas. Aquí nos reducimos a un grupo muy pequeño en áreas estratégicas y de desarrollo que necesita el país. Eh, Ahí se ve bien mi presentación, ¿sí? Bien. Sí, Entonces, perfecto, Luis. esta primera parte, vamos a abordar unos conceptos rápidamente para ponernos en contexto de lo que estamos hablando, ¿sí?
Acá uno de los conceptos fundamentales es lo que se llama radiación ionizante. Esa radiación ionizante, básicamente la característica física principal que tiene es la de generar iones. Que bueno, que tiene energía arriba de cierto valor, este grado 10 electrón volt, no importa, pero que esa gran energía asociada a este tipo de radiación nos permite ir por diferentes aplicaciones en diferentes ámbitos de la vida, ¿sí? De las radiaciones más típicas que podemos encontrarnos están los fotones, que es energía electromagnética, o como históricamente se conoció, que es radiación gamma, o electrones y positrones, recordando que los positrones son electrones, pero con carga positiva. A esos históricamente se les denominó radiación beta, y la radiación alfa, que son núcleos de helio 4, ¿sí? Hay otro tipo de radiaciones, por ejemplo, una de las que vamos a abordar mucho, que son los neutrones y partículas cargadas. Otro concepto interesante a tener en cuenta para recordar es el concepto de radiactividad, ¿sí? eh, ya la radiactividad es entendida como un exceso de energía en el núcleo atómico. Ahí hacemos una rápida diferencia. Hay tipos de radiaciones que no son ionizantes. Por ejemplo, las radiaciones del microondas no es ionizante, no tiene la capacidad de generar iones. O, por ejemplo, la radiación electromagnética que utilizan los radios, los antiguos radios que hoy en día menos utilización tienen. Entonces, la diferencia entre radiactividad y radiación es que, bueno, la radiactividad es un exceso de energía que existe en el núcleo atómico y este se emite como forma de radiación, en particular radiación ionizante, que puede ser alguno de estos tipos mencionados acá. Puede ser radiación gamma, alfa o beta. Algo interesante de este tipo de partículas físicas es que no todo el tiempo permanecen así, ¿sí? Entonces, hay un concepto que se le asocia a esa característica que es el periodo de semidesintegración, o comúnmente lo llamamos en el medio de vida media, que básicamente es un tiempo en el cual la cantidad de radiactividad se reduce a la mitad, ¿sí? Entonces, si uno inicialmente tiene 100 átomos radiactivos, pasado un tiempo equivalente a la vida media, vamos a tener 50. Pasado ese mismo tiempo, vamos a tener 25. Y así sucesivamente. Entonces, esta característica de que el material radioactivo va desapareciendo en el tiempo. Y de las aplicaciones lo que hace tangible la aplicación de este tipo de principios físicos son las plantas nucleares, ¿sí? Que estas plantas nucleares es el lugar donde se disponen ciertos equipos que realizan una transformación físico-química, ya sea en este caso particular a nivel nuclear, a nivel del núcleo, ¿sí? Estas plantas nucleares tienen dos grandes clasificaciones, que son típicamente las centrales nucleares, que se orientan a generar energía eléctrica a partir de la energía nuclear, y los reactores de investigación, que estos reactores de investigación en particular se diseñan para aprovechar eh, radiación ionizante. Y el tipo de radiación que se utiliza son los neutrones. Ahí vamos a mostrar cómo se utiliza. Bueno, acá hay una representación esquemática de lo que sería un proceso de ionización. Llega una radiación gamma, interacciona con los electrones del átomo y saca un átomo, y eso es lo que genera, ese es el proceso de ionización. Las áreas que vamos a abordar acá rápidamente van a ser áreas de salud, ¿sí? Principalmente diagnóstico y tratamiento contra el cáncer, agricultura, ¿sí? Aplicaciones relacionadas a la agricultura, medio ambiente, transición energética, que es un tema de hoy en día, de actualidad, de vanguardia, y que hay una carrera para desarrollar y dominar eh, tecnologías estratégicas para avanzar en este campo. Núcleo de electricidad, que hace parte de la transición energética, pero me gustaría darle un espacio aparte. Ingeniería de reactores, ¿sí? Todo como lo fundamental, lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, para hacer o estudiar una de las claves del éxito del desarrollo de la tecnología nuclear, que es la instrumentación de este tipo de reactores. Educación especializada, y algo que quiero compartir con ustedes y que quiero que ustedes se lleven
un mensaje, uno de los tantos mensajes que creo que se lleven, es que la energía nuclear en países donde se ha desarrollado, se ha demostrado que mejora sustancialmente la calidad de vida de las personas y jalonea el desarrollo económico de esa sociedad. ¿Sí? Entonces, yendo un poquito a la parte histórica, desde el descubrimiento de los rayos X, de ahí el nombre ese de rayos X, una incógnita, ¿sí? Era radiación que no se conocía su origen físico. Por allá cuando Wilhelm Röntgen descubre la radiación ionizante, los rayos X, ¿sí? Que hoy en día conocemos que son fotones, em, le toma una radiografía a la mano de su esposa, Berta, y ahí se ve, por allá en 1850, 1860, se, se registra la primera radiografía. Entonces, de ahí de una se comienza a pensar en aplicaciones médicas, dado que era posible ver el interior de algunos cuerpos, de algunos sistemas, en particular del cuerpo humano, se pensó inmediatamente en aplicaciones en salud. Y una aplicación en salud que tuvo mucho éxito durante la historia fue en la Segunda Guerra Mundial, donde Madame Curie, una referente de este tipo de ciencia y tecnología, desarrolla como una especie de equipo de radiodiagnóstico utilizado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, casi desde sus inicios se ha pensado la aplicación inherente que puede tener este tipo de tecnologías en salud. Actualmente, por ejemplo, se utiliza lo que llaman estudios de gamografía para diagnóstico de cáncer. Y además del diagnóstico de cáncer, estudiar un poco cómo es la actividad metabólica de de ciertos órganos. Y eso se utiliza incorporando material radioactivo, que ese material radioactivo emite radiación. Esa radiación es detectada y se puede recrear los puntos donde se emiten esa radiación. Entonces, eso ha permitido localizar muy bien los tumores y lo cual permite desarrollar y diseñar mejor las áreas a tratar. Entonces, este elemento clave es el tecnesio 99. Otro radioisótopo con características parecidas, pero con un poco de energía más que permite también utilizarse para diagnóstico es el isótopo tecnesio 99. Algo interesante de este tipo de elementos es que cuando uno los menciona, tiene que decir el nombre del elemento y el número másico, puesto que un mismo elemento con diferentes isótopos puede tener diferente comportamiento nuclear. Entonces, de ahí de mencionar el nombre y el número másico. Entonces, volviendo a la aplicación médica, estos dos elementos permiten estudiar y ubicar cáncer, ¿sí? O lugares donde se está desarrollando un cáncer asociado también un poco a la actividad metabólica de ese órgano. Uno que es muy común también que se hace en Colombia es el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de tiroides con yodo 131, ¿sí? Entonces, estos radioisótopos se aplican en Colombia pero no se producen en nuestro país. Se tienen que producir en lo que se llaman reactores nucleares de investigación. Estos reactores de investigación están diseñados para generar muchos neutrones y que estos neutrones conviertan un material blanco en estos isótopos de interés. Entonces, en Colombia, algo muy complicado que pasó, eh, yo estoy mal, a finales de 2022, es que hubo una escasez de estos elementos porque los reactores nucleares que proveen estos radioisótopos a Colombia entraron en paradas técnicas en simultáneo, ¿sí? O algunos por parada programada y otros por desperfecto. Entonces, hubo una escasez de este radioisótopo. Y Colombia debe avanzar un poco en el desarrollo de ser autosuficiente en este tipo de elementos porque son indispensables. Y se estima que cada día se van a utilizar mucho más. ¿Cuál es el futuro inmediato? El futuro inmediato es, por ejemplo, se están estudiando nuevos radioisótopos que emiten un tipo de radiación beta o alfa, que su efecto es muy localizado. ¿Sí? Solamente
tratan la parte cancerígena del órgano. Entonces, se requiere de cierto tiempo, cierto desarrollo para conseguir ese tipo de elementos. Y esos elementos también se producen en este tipo de reactores nucleares que actualmente no están en Colombia. Entonces, es una oportunidad para que la industria farmacéutica colombiana comience a programarse y a proyectarse en el desarrollo de este tipo de, medicamentos que se producen en reactores nucleares, ¿sí? Cambiando un poco de área, en agricultura hay una técnica que es fascinante, que me gusta mucho, que es la denominada técnica del insecto estéril. Esta técnica consiste o se utiliza para el control de plagas, plagas que pueden afectar cultivos de interés, por ejemplo, café. Colombia es un país agrícola por excelencia, es una potencia, digamos que en la región tiene mucho desarrollo agrícola y la tecnología nuclear puede ayudar a potenciar y a solucionar problemas que tienen hoy en día algunos agricultores, ¿sí? Como por ejemplo el control de plagas. ¿En qué consiste esta técnica? Básicamente consiste en agarrar machos de alguna población dada, ¿sí? Esos se tratan con radiación ionizante, en particular radiación gamma, con una cantidad de radiación tal que hacen que cuando generen hijos, esos hijos nazcan muertos, ¿sí? Nazcan muertos. Entonces, dado eso que cada vez la población va disminuyendo, puede en cierto tiempo eliminar una plaga de un cultivo dado. O otra aplicación que se puede dar de esto, en el caso, por ejemplo, de cuando hay épocas invernales donde se desarrolla mucho mosquito, también se ha utilizado para en diferentes países, por ejemplo en Argentina, para el tratamiento de mosquitos, ¿sí? Disminuir la población de mosquitos, estos que transmiten Zika, chikungunya, no me acuerdo el otro. También se puede utilizar este tipo de tecnologías para controlar plagas que afectan cultivos, ¿sí? Otra aplicación de mucho interés que hoy en día está cada vez son más exigentes, es la irradiación de alimentos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos cuando compra productos agrícolas en Colombia, reduce un poco el precio porque ellos, antes de ingresar a su país, ellos los irradian en sus plantas. En Colombia hay una planta semi-industrial de irradiación que se pueden implementar este tipo de tecnologías, eh, aunque falta comenzar a desplegarlas, ¿sí? A desarrollar talento humano para que se puedan aplicar este tipo de tecnología. ¿Qué tiene de particular este tipo de tecnología? Elimina eh, aquellos microorganismos que descomponen los azúcares de las frutas. Entonces, eso permite conservar las frutas por un tiempo muy prolongado. Y este tratamiento no deja rastros en la fruta y tampoco modifica sus propiedades organolépticas, ¿sí? La fruta queda intacta. Entonces, se prolonga su tiempo de conservación, no modifica eh, sus propiedades físico-químicas organolépticas y además facilita la comercialización con países como Estados Unidos o la Unión Europea, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto importante que tenemos que comenzar a ver con más detalle en Colombia, dado que Colombia exporta muchos productos de origen agrícola. Este es el símbolo que caracteriza los alimentos irradiados. Hay algo que es particular, que cuando una parte del alimento se irradia y corresponde a menos del 10%, no es necesario que se le coloque el símbolo de alimento irradiado, ¿sí? Hoy en día se sabe que no hay ningún riesgo para la salud consumir este tipo de alimentos y probablemente todos nosotros hayamos consumido alimentos irradiados porque uno de los alimentos que más irradia o parte de un alimento que más irradia son las especias, ¿sí? Menos del 10% de esas especias que consumimos, con las que sazonamos las comidas, probablemente haya sido irradiada. Y como la porción que se irradia es menos del 10%, no necesariamente se le debe colocar el símbolo de alimento irradiado. Entonces, está científicamente demostrado que no afecta a la salud humana.
Bueno, cambiando un poquito de tema, cerrando el tema de agricultura, vamos a entrar a un tema que hoy en día se habla en todo el mundo, que es transición energética. ¿Sí? Transición energética desde un punto de vista más desde la utilización, ¿sí? Y un concepto que es fundamental, que es también eficiencia, integración de diferentes partes importantes del proceso de consumo de energía. Entonces, con la tecnología nuclear, por ejemplo, permite desarrollar lo que llaman sistemas electrónicos de potencia. Para desarrollar estos sistemas electrónicos de potencia, lo que se hace es una transmutación nuclear de ciertos materiales, en particular del silicio. Se irradian grandes cilindros de silicio para generar lo que se llaman unos semiconductores, que son la base para desarrollar sistemas electrónicos de potencia. ¿Y dónde se aplican estos sistemas electrónicos de potencia? Por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene, por ejemplo, son los autos eléctricos, que junto con el hidrógeno, que también una de las formas más interesantes, más eficientes y más abundantes de generar hidrógeno es a través de reactores nucleares, ¿sí? A través de procesos de electrólisis. Y ese hidrógeno, quemándolo en una celda de combustible, todos estos tres procesos se pueden integrar en los denominados autos eléctricos. Entonces, no tendría mucho sentido tener un auto eléctrico, por ejemplo, si lo tenemos que cargar la batería con energía eléctrica que viene de fósiles. Entonces, ahí habría que repensar un poco toda la cadena de utilización de la energía. Entonces, ¿cómo se integra la tecnología nuclear, en particular los reactores nucleares de investigación, en este tipo de tecnologías? En los reactores nucleares de investigación se fabrican estos silicios, estos elementos dopados, ¿sí? A través de una transmutación nuclear que van a formar los circuitos electrónicos de alta potencia. Además, en reactores nucleares, en centrales nucleares, se produce el hidrógeno que se puede consumir en las denominadas celdas de combustible, y que todos estos elementos son elementos estratégicos para desarrollar autos eléctricos, por ejemplo. Entonces, la otra aplicación que tiene la tecnología nuclear es eh, las celdas de combustibles. Uno de sus éxitos es que los elementos que la conforman sean extremadamente puros. Con tecnologías nucleares analíticas podemos determinar concentraciones extremadamente bajas, como son concentraciones parte por millón de contaminantes, de elementos o de partes fundamentales de la celda de combustible, o de lo que vendría siendo el motor, parte del motor del auto eléctrico. Entonces, ahí diferentes partes del proceso que harían parte fundamental de la transición energética. La energía nuclear juega un rol fundamental. Otro, por ejemplo, rol que juega la energía nuclear es la energía nuclear en transición energética es en los paneles solares. Te preguntarán, ¿y cómo? Bueno, la activación o la conversión, uno de los procesos más eficientes de generación de los semiconductores que utilizan los paneles solares, se hace a partir de transmutación nuclear también. Se agarran parte de estos componentes que forman los paneles solares, se irradian, se vuelven semiconductores y después integran el panel solar. Entonces, esa otra aplicación importante que tiene la tecnología nuclear en la transición energética. Y que bueno, que en Colombia hoy en día hay muchas granjas, muchas instalaciones que han desarrollado este tipo de tecnología, y que esos componentes se desarrollan con ciencia y tecnología nuclear. Bueno, una de las aplicaciones insignia que ha tenido desde su principio también el desarrollo nuclear es la generación de energía eléctrica en las centrales, en este tipo de centrales. Básicamente, acá consiste es en desarrollar o, digamos, controlar, llevar a cabo de forma segura y sostenible la reacción nuclear de fisión, que consiste en la separación de núcleos de uranio 235. Esa separación hace que se genere una cantidad muy grande de energía, ¿sí? Muy grande energía, y esa energía nuclear
esa reacción se desarrolla en lo que se denomina el núcleo reactor, que se va a transformar en energía térmica, posteriormente esa energía térmica, vamos a calentar un fluido de trabajo, en muchos casos ese es agua. Hoy en día los reactores han cambiado ese fluido de trabajo por metales líquidos o sales fundidas, que aumentan la temperatura de operación del reactor, aumentando la eficiencia de transferencia de calor. Entonces, se está generando se está calentando un fluido de trabajo que a su vez genera vapor, y este vapor está acoplado, mueve una turbina que está acoplada a un turbogenerador, ¿sí? Y de ahí se genera energía eléctrica. ¿Cuáles son algunas de las características fundamentales de la generación de energía eléctrica de origen nuclear? Es que no se emiten gases de efecto invernadero, ¿sí? Este tipo de centrales pueden operar independiente de las condiciones climáticas que estén en su alrededor o donde está emplazada la central nuclear. Por ejemplo, en uno de los polos, polo norte, polo sur, en un desierto, ¿sí? En una ciudad muy lluviosa, en una ciudad muy seca, funciona independiente de las condiciones climáticas. Y otra cosa también interesante es que el factor de disponibilidad de las plantas nucleares es más del 90%. Es decir, casi que de los 12 meses que tiene el año, esta planta estaría operando de manera ininterrumpida, de manera continuada, casi que durante 11 meses, perdón, 11 meses. ¿Sí? Entonces, es interesante ese tipo de aplicaciones. Y otra característica también muy interesante es la cantidad de energía que se puede generar. Una sola unidad de un reactor nuclear puede generar del orden de 1 gigawatt eléctrico, ¿sí? Y hay centrales que tienen 2 o más unidades de generación, que pueden generar del orden entre 3.000, y las más grandes pueden generar hasta 6.000 gigawatts eléctricos, ¿sí? Una energía, eh, casi que estaríamos generando en una sola planta con diferentes unidades casi que el 30% de todo lo que consume Colombia. Bueno, cuando uno piensa en un proyecto de nucleoelectricidad o generación eléctrica de origen nuclear, en el caso, por ejemplo, nosotros colombianos, no es inmediato. El Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un organismo sin ánimo de lucro que promociona y ayuda a los países miembros de las Naciones Unidas a desarrollar de forma segura y controlada para la población y para el medio ambiente las tecnologías nucleares, a lo largo de sus casi más de 70 años ha recopilado una cantidad de información, y sugiere y plantea que hay un tiempo dado para el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿sí? Se estima que el tiempo, más o menos, cuando un país decide, acá, cuando un país decide embarcarse o llevar adelante proyectos de nucleoelectricidad, no, de nucleoelectricidad, ¿se me escucha bien? Sí, Luis, se está Perfecto, escuchando Luis. perfecto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahí, entonces, cuando un país decide embarcarse en un proyecto de núcleo de electricidad, hay que cumplir ciertos hitos que van a garantizar una terminación exitosa de ese proyecto. Por ejemplo, la primera cosa es una decisión de Estado, ¿sí? Porque estos proyectos pueden llevar cierto tiempo. Entonces, desde que se conforma el ecosistema adecuado para desarrollar este proyecto, donde tiene que haber una integración no solamente de la parte empresarial, sino de la parte estatal, donde debe conformar un marco, donde debe existir un marco regulatorio sólido, eh, sólido desde el punto de vista que sea técnicamente independiente, económicamente suficiente y con robustez para establecer y ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de este tipo de proyectos, es fundamental ese rol del órgano regulador, una independencia técnica, económica, y que permita tomar las decisiones que se deben tomar. Por otro lado está toda la parte de capital humano, de talento humano, ¿sí? La formación de ingenieros, científicos, técnicos, y expertos en las diferentes áreas que abarca la ciencia y la tecnología nuclear
para llevar a cabo este tipo de proyectos. Y la otra es la parte empresarial, el desarrollo del, del modelo de negocio que se debe llevar. Entonces, cuando se desarrollan ese tipo de cosas, esa triada, Estado, academia y empresa, probablemente se llega a un buen término de este tipo de proyecto. Entonces, el tiempo estimado, más o menos, cuando se empieza casi de cero, en países que digamos, quieren embarcarse en este tipo de tecnología de núcleo de electricidad, pues se estima entre 10 y 15 años. Pero una de las cosas importantes es que nosotros en Colombia tenemos cierta experiencia y cierto background en la operación de plantas nucleares, en particular en la operación de reactores nucleares de investigación, ¿sí? ¿Sí? Más de 60 años. Entonces, esto, eh, esta información es de libre acceso en la página del Organismo Internacional de Energía Atómica y ahí pueden profundizar un poquito más. Sí. En ese mismo sentido, una de las ramas troncales que ha garantizado la operación segura y exitosa durante las últimas décadas de los reactores nucleares, por ejemplo, es la instrumentación nuclear. ¿Sí? Entonces, esta instrumentación nuclear se compone de diferentes partes que en Colombia, por ejemplo, somos muy buenos en el desarrollo de sistemas de control, ¿sí? No con la aplicación nuclear, ya la aplicación nuclear se puede desarrollar, pero somos muy buenos en el desarrollo de software, de sistemas de control que se han aplicado en otros ámbitos de la industria. La instrumentación nuclear es fundamental porque garantiza la seguridad, ¿sí? Nuclear, la seguridad radiológica y la protección de lo que son las personas, el medio ambiente, y hoy en día también se considera el concepto de la seguridad de los mismos componentes de la planta, teniendo en cuenta que es un activo muy importante. Entonces, con el desarrollo de la tecnología nuclear, de la instrumentación nuclear, hoy en día es muy robusta, cumple con los estándares de calidad más altos que existen junto con la industria aeroespacial, y de acá se utilizan unos principios de seguridad que son redundancia y diversificación, ¿sí? Que un mismo sistema tiene un sistema de seguridad, tiene dos o más sistemas de seguridad que van a funcionar por diferentes principios físicos. Por ejemplo, gravedad, ¿sí? Por compresión de un resorte, por una diferencia de presión, que todos esos principios físicos lo que tienen en común es que se les denomina principios físicos pasivos. No requieren de un suministro externo de energía para activarse. Y eso está muy arraigado en la industria nuclear, ¿sí? Entonces, una oportunidad muy interesante, dado el resurgir nuclear se presenta en el mundo, es que los reactores nucleares, tanto las centrales nucleares como los reactores de investigación, requieren de este tipo de sistemas para que le permitan por lo menos presentar el diseño. Entonces, el desarrollo de este tipo de tecnología es fundamental. Y en Colombia tenemos herramientas para comenzar a desarrollar este tipo de ciencia y tecnologías que puede generar un gran movimiento en la economía nacional, ¿sí? Acá el rango de operación que pueden tener los reactores es muy amplio, de ahí que se necesitan diferentes tipos de detectores y también todos esos detectores se deben de calificar, se deben de diseñar, construir y calificar con los más altos estándares de energía y en Colombia tenemos talento humano, experiencia y instalaciones para desarrollarlo. Ese tipo de instalaciones se pueden desarrollar en nuestra planta nuclear, que es una planta nuclear diseñada para utilización de los neutrones este tipo de planta nuclear comúnmente se conoce como un reactor de investigación, ¿sí? Esto es una planta nuclear donde es planta porque se desarrolla un proceso físico-químico, pero su objetivo es maximizar la producción de neutrones, ¿sí? Entonces, de ahí que esa maximización de neutrones tiene muchísimas aplicaciones, como ya he comentado. Entonces, de ahí que el reactor de Colombia no está concebido para generar energía eléctrica, está concebido para maximizar la cantidad de neutrones y esos neutrones se pueden utilizar para enseñar, para investigar y para producir algunos radioisótopos de aplicaciones industriales. Hay una analogía, por ejemplo, que se me ocurría hace poco, es que imagínense que vamos a correr una carrera en bicicletas. Ustedes necesitan una bicicleta
para la competición, y una bicicleta estática, por ejemplo, para entrenar, para capacitarse, para formar al grupo de operación, al grupo que va a acompañar al ciclista. Entonces, esa bicicleta que ustedes van a utilizar para la carrera tiene que ser muy rápida, con características muy particulares, diseñada para que sea extremadamente liviana y maximice, por ejemplo, la utilización de la energía del corredor. Y la bicicleta estática para desarrollar otras habilidades. Si uno quiere pensar un ejemplo de una central nuclear, una, una planta que se utiliza para generar energía eléctrica y compararlo con el reactor que hay en Colombia, que es un reactor tipo Triga, el reactor tipo Triga vendría siendo un reactor de entrenamiento, un reactor de investigación, un reactor para formar talento humano. Sería el análogo a la bicicleta estática que utiliza el corredor para formarse y practicar y posteriormente utilizar la otra bicicleta que está diseñada para otro propósito, ¿sí? Entonces, esto va en el sentido de que cuando ustedes les digan el reactor, en Colombia hay un reactor nuclear de investigación de 20 megawatts, eso no les debe hacer ruido porque este número que está acá, 20 megawatts, te da una idea de la cantidad de neutrones que se pueden producir. Pero no está concebido desde el diseño, desde la construcción y de la operación para generar energía eléctrica. Algo interesante de este tipo de reactor, es una maravilla porque el concepto de reactor de Triga se diseña con el concepto de reactor ultra seguro, ¿sí? Este reactor está diseñado para que se coloque en el patio de la escuela, de una escuela secundaria, e incluso hasta un estudiante secundario lo puede operar. Claramente eso no se, por la normativa eso no se permite, pero el grado de seguridad que tiene este reactor es extremadamente alto, muy alto, ¿sí? De ahí que le llaman el reactor seguro. Y este reactor Triga, en su concepción, Triga viene de las iniciales de Training, Research, Isotope General Atomic. Entonces, está concebido para formar talento humano, ¿sí? Está concebido para investigar y para desarrollar, eh, valga la redundancia, algunas líneas de trabajo en producción de radioisótopos, ¿sí? Y la empresa que desarrolla este reactor es General Atomic, de General Electric, ¿sí? Entonces, es un reactor que es muy seguro, que ha operado casi durante 60 años, ¿sí? Este año se cumplen 60 años de operación exitosa, segura del reactor, y que es la instalación nuclear más importante de nuestro país. Así que tenemos que seguir trabajando para que sacarle el máximo provecho, formar a las futuras generaciones y cuando se desarrolle ese conocimiento, ese know-how, también se puede exportar. Porque los futuros operadores de las centrales, de esos reactores nucleares que producen energía eléctrica, se forman y se entrenan en reactores de este tipo, donde el principio físico y el principio de operación es igual, pero la escala es un poco diferente, es diferente, ¿sí? Entonces, este reactor, una de las formas de pensar este reactor, como les mencionaba, y con base en los argumentos anteriores, que una de las cosas que se debe pensar y en la cual se debe trabajar es que este reactor debe ser el reactor Escuela Nuclear de Colombia, ¿sí? Donde se formen las futuras generaciones de ingenieros, científicos y técnicos nucleares que llevarían adelante o perfeccionarían algunas de las aplicaciones que acabamos de mencionar anteriormente. Esa producción, por ejemplo, esa producción de radioisótopos que se utilizan en medicina para el diagnóstico y tratamiento de cáncer, la fabricación de los semiconductores para electrónica de alta potencia, maximizar el desarrollo que se dé en los reactores de investigación como el TRIGA, se pueden materializar en un reactor que este reactor no existe, es ficticio, simplemente lo propongo como el siguiente, uno de los pasos, uno de los siguientes pasos estratégicos en los cuales debe avanzar Colombia para ser autosuficiente en, en radiofármacos, para comenzar a incursionar en materiales estratégicos de transición energética, para también investigar y funcionar, por ejemplo, en aplicaciones agroindustriales. Este reactor se concibe como un reactor que puede hacer muchísimas funciones, ¿sí? A la vez, en simultáneos. Producir radiofármaco, producir dopaje, silicio dopado, técnicas de desarrollo de nuevos materiales, detección de contaminantes
de elementos pesados que son contaminantes del medio ambiente. Todo eso se puede hacer simultáneo en un reactor como el que se propongo acá, que sugiere un nombre, ¿no? Un posible nombre para un futuro reactor nuclear de investigación y producción en Colombia, ¿sí? Que este reactor, la idea sería maximizar toda esa experiencia, materializar, digamos, llevar a otro nivel toda esa experiencia que se ha acumulado en Colombia con la operación del reactor de investigación IAN-R1 y con otros sectores también que han desarrollado tecnología nuclear en Colombia. Bueno, eso es lo que le quería contar para hoy. Muchísimas gracias. Estos 10, 15 minutos que quedan acá sería para conversar, tratar eh, de responder algunas preguntas que puedan surgir y bueno, estamos acá hasta. El Master Luis. Hermano, ¿cómo estamos? Todo bien. Aquí estaba tratando de poner el chat, pero algo pasó con el chat y no lo podía activar. Entonces dije, bueno, abramos el micrófono. Bueno, como siempre, una excelente presentación. Tú sabes que yo soy un fanático de esta cosa. Yo más o menos lo tengo claro, pero interesante de pronto profundizar un poquito en. Y ustedes dieron una charla magistral con Javier en su momento, creo, respecto al potencial económico del que se está perdiendo Colombia y el que sí está aprovechando, por ejemplo, Argentina con el tema de producción de radiofármacos, de Claro, que no solamente es la energía eléctrica, el potencial que se tiene y todas las cuestiones que se dan allí, sino todo lo que hay alrededor de la medicina nuclear y del el factor económico que puede disparar, que es una industria que está inexplorada y que puede generar grandes beneficios también para el país cuando pues lo que estamos viendo es, ajá, y qué alternativas tenemos a la explotación de hidrocarburos y demás. De pronto si puedes profundizar un poquito en eso, chéverísimo. Gracias, Luis. bien, bien, bien. Eh, bueno, hay un déficit a nivel mundial de, de este tipo de radioisótopos porque dos de los reactores que iban a proveer cerca del 20 o el 30% de este radioisótopos eran canadienses y no sé, y no, al final no entraron en funcionamiento. Entonces, hay constantemente, no entraron en funcionamiento para suplir ese porcentaje de la demanda. De ahí que en Colombia, por ejemplo, haya habido un desabastecimiento, ¿sí? De este tipo de material. Argentina, por ejemplo, con el reactor, su reactor insignia, el RA10, pretende cubrir parte de esa demanda insatisfecha, ¿sí? Pero una de las cosas interesantes también, que volvemos a lo mismo, es que es un reactor tan potente, con tantas aplicaciones, que casi que el personal que está en Argentina capacitado y formado, con mucha experiencia, no sería suficiente para explotar, en el buen sentido de la palabra, para sacarle el máximo provecho al reactor. Entonces, se requiere de una también importación de talento humano. Entonces, de ahí que se combinan dos cosas, ¿no? Se está pensando en la generación de un material físico, un radioisótopo, para formar un radiofármaco en un reactor tal que necesita formación de talento humano y que esa formación de talento humano la podemos hacer en Colombia en un corto o mediano plazo. Y lo otro también importante es que nosotros como colombianos deberíamos comenzar, o creo que hay un proyecto del Ministerio de Salud que está trabajando en el estudio de la factibilidad de un reactor como el que les mostraba, un tipo REMPIC, ¿sí? Que produciría este radiofármaco para suplir la demanda nacional y también para ayudar, también exportar este tipo de materiales, porque estos reactores entran en parada programada, porque así lo exige la normativa, y cuando entran en parada programada hay ciertos lugares que necesitan esa provisión, ¿sí? Entonces, eh, se estima que son algunos cientos de millones de dólares que produce esta industria para un reactor, por ejemplo, como el caso de Argentina, que se estima que produciría entre el 15 y el 10%, y si Colombia entraría en, a producir parte de esos radioisótopos, estaríamos hablando de decenas
de miles, de decenas de millones de dólares que podrían entrar casi que mensualmente por ese mero rubro, que es una de las tantas aplicaciones que se puede dar en un reactor un reactor de investigación como el que se propone acá al final, ¿sí? Y con respecto, por ejemplo, a la aplicación como un reactor como este, y con respecto, por ejemplo, a la integración de energía nuclear e hidrocarburos, una de las cosas que se está pensando es en un tipo de reactor que hoy en día tiene mucha acogida, que son los reactores pequeños y modulares. Estos reactores pequeños y modulares tienen la versatilidad de generar una cantidad pequeña, pequeña comparada con los reactores tradicionales y que se pueden ubicar en sitios apartados. Por ejemplo, un campo petrolero. Una de las cosas que aporta este tipo de reactores es vapor. Y el vapor se utiliza en una técnica de producción de petróleo que se llama el levantamiento artificial. Entonces, esto podría ayudar a mejorar el factor de recuperación de petróleo, en particular de los campos que existentes, ¿sí? Porque eso requiere de una generación de vapor muy alta. Entonces, países como China están explorando este tipo de tecnologías. Y donde también podría tener mucha acogida, que es una de las cosas, uno de los desafíos ingenieriles que se está dando hoy en día, son en las plataformas offshore, ¿sí? Donde se ha planteado diseños conceptuales de SMR, de reactores pequeños y modulares, para generar vapor y aumentar la producción de ese petróleo por levantamiento artificial. Entonces, ahí convergen tecnologías que en principio podrían ser disyuntivas, pero no, tienen su conexión ahí. Aquí, Luis, teníamos otra pregunta de Guillermo Beltrán que nos decía que cuáles serían las regiones priorizadas en Colombia para el desarrollo de tecnología nuclear y para la explotación más allá de la investigación. O sea, centrales nucleares. Bueno, Sí, típicamente, históricamente, lo que se busca, lo que llaman el siting, el emplazamiento de la central, es que las características de la roca sea una roca con poca actividad sísmica, ¿sí? Es lo que se pensaba anteriormente. Hoy en día ese concepto ha cambiado mucho porque, por ejemplo, Japón es un país muy activo sísmicamente. O sea, hoy en día se han licenciado, ¿sí? Centrales nucleares que operan en el agua, en el mar. Así que si vamos a un extremo de sismicidad y de inestabilidad, sería el mar. Aunque lo que se busca inicialmente es que si la comunidad que inicia, que decide embarcarse en un proyecto de núcleo de electricidad, y si tiene disponibilidad de una zona donde haya baja sismicidad, ese sería uno de los lugares preferenciales a instalar la central. También teniendo en cuenta los grandes centros de consumo, porque, bueno, yo no me especializo en análisis técnico-económico, pero las líneas de transmisión de energía eléctrica son uno de los factores que más encarecen este tipo de proyectos de generación de energía eléctrica. Entonces, eh, con los SMR, por ejemplo, se pueden, en ciudades que son apartadas, pero que tienen un consumo importante, que se pueden instalar SMR o centrales de mediana potencia cerca de esos lugares, de uno o dos lugares de alto consumo energético. Entonces, para redondear, inicialmente se busca zonas que sean con baja actividad sísmica, pero hoy en día está desarrollada la tecnología para que el reactor opere de manera segura por mucho tiempo e incluso en zonas con cierta actividad sísmica, ¿sí? perfecto, Luis, muchas gracias. Pues aquí todas las personas agradeciendo muchísimo las preguntas. Las otras preguntas, pues mira, vamos a darle, uy, aquí hay una larguita que nos presenta Angélica para ya dar cierre a este ciclo. No sé si quieras, en Europa se han dado discusiones bastante amplias y sostenidas durante varios años sobre la sostenibilidad de ese tipo de tecnologías. Se ha planteado, por ejemplo, que a diferencia de otras alternativas de transición energética, la transición de energía nuclear no genera cadenas de valor tan amplias ni una demanda significativa de empleo operativo de proveedores.
debido a la naturaleza cerrada y altamente especializadas instalaciones. Entonces ella quiere conocer qué parte, esa inquietud que presenta Angélica también es como la inquietud que han tenido muchas de las empresas nuestras en la, por ejemplo, en el desarrollo del hidrógeno, en esas nuevas tecnologías. Entonces, más o menos, ¿cómo ves tú el impacto y cómo podría haber, No, cuál bueno, es tu perspectiva y tu algo, conocimiento? algo que es importante, ¿no? Casi que el único país que plantea esta parte de no sostenibilidad en su momento fue Alemania, no Europa, fue Alemania y ahora últimamente España. Pero no fue por una condición técnica y tampoco, digamos, económica, fue meramente política. ¿Sí? Fue una condición meramente política. Eh, y, pero países, por ejemplo, Bélgica, Suecia, Italia, incluso algunos en Alemania reconsideran, por ejemplo, abrir las centrales nucleares. El país, por ejemplo, que menos emisiones de efecto de gas invernadero genera es Francia, donde su matriz energética está conformada del 70% de origen nuclear, ¿sí? Y es una de las que más barata vende, menos contamina. Y algo interesante es que cuando Alemania comienza a cerrar sus centrales nucleares para mantener su estilo de vida, ellos tienen un consumo energético muy alto. Entonces, ¿qué hace? Requiere energía. La energía que está generando con otras fuentes que son intermitentes no le es suficiente para suplir esa demanda de energía que tienen. Entonces ellos le compran energía nuclear a Francia, que viene de origen nuclear. Y algo que es importante, el desarrollo de proyectos nucleares sí jalona muchísimo cadenas de suministro, porque desarrolla muchos campos de la industria, y en particular, por ejemplo, de industrias que están muy consolidadas en Colombia, por ejemplo, la industria metalmecánica, la industria de aleaciones especiales, la industria de la construcción, donde, por ejemplo, los materiales de construcción que se utilizan en centrales tienen ciertas características especiales que Colombia tiene la formación, el talento humano y la experiencia necesaria para comenzar desde lo técnico, ¿sí? A explorar ese tipo de tecnología y ese tipo de aplicaciones de la construcción. Entonces, no solamente el desarrollo directo en la central, sino que una de las cosas que se ha visto a lo largo de la historia en los países donde se emplaza una central nuclear o un reactor de investigación, por ejemplo, en el caso australiano, que el reactor OPAL provee todos los radiofármacos para diagnóstico y tratamiento de cáncer en el continente de Oceanía, ha mejorado muchísimo la calidad de vida de las personas. Entonces, no solamente genera un trabajo en la operación del reactor, sino en centros de salud más especializados, ¿sí? Que eso también implica un transporte, entonces hay una cadena también indirecta que no se ve en el desarrollo de la tecnología nuclear, pero sí en ese despliegue para llevar un buen término a la tecnología nuclear, ¿sí? Entonces, se sabe que cuando se desplazan este tipo de proyectos, la cantidad de hospitales, de universidades alrededor o cerca o las cercanías de las centrales o de los reactores de investigación aumenta, crece. Entonces, la cantidad de empleo que puede generar es importante. Bueno, que es el caso, por ejemplo, de Argentina, donde estuve trabajando durante 7 años. Argentina tiene el único reactor de investigación en medio de un parque nacional y nunca se ha habido contaminación, la calidad de vida de las personas ahí es muy buena, ha permitido un desarrollo eh, científico y tecnológico tal que donde está emplazado el reactor RA6, tiene la única empresa que desarrolla y exporta reactores nucleares. Y a raíz del desarrollo de la tecnología nuclear, de los estándares de seguridad, pudo ir a otros rubros, como fue el desarrollo de satélites, ¿sí? El desarrollo de radares. Entonces, también ese desarrollo científico y tecnológico de la industria nuclear es muy extrapolable a otras tecnologías estratégicas para un país. Aquí con Está el micrófono silenciada. cerrado. Sí, muchas gracias. Aquí había una pregunta ya para finalizar de Henry, que está relacionada con la capacidad instalada para el transporte de energía. Entonces, ahí no sé si tú la puedas. Capacidad instalada, ¿dónde? En Colombia, dice, para el transporte de energía. Yo no sé si
Bueno, la parte eléctrica, hay un amigo que es experto en la parte eléctrica y en especial del campo colombiano, yo soy más reactorista, pero digamos, yo lo que tengo entendido es que en Colombia hay un déficit de energía eléctrica, ¿sí? Se estima que hay un déficit de 10%. Se consumen Walter, si me quieres ayudar ahí, perfecto, adelante. Sí, 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 yo ahí te ayudo. No tengo claro el número, la cifra exacta, no lo he estudiado, pero la pregunta va más orientada a la capacidad de las redes de transmisión, Transporte, exacto. de transporte. Ok. Entonces, sí, tenemos problemas con las redes de transmisión, que es uno de los inconvenientes que tenemos, por ejemplo, con la red colectora, que está en construcción y tiene unos retrasos importantes, asociados mucho a demoras en las consultas previas, y por eso, de hecho, se han caído algunos proyectos eólicos y fotovoltaicos en La Guajira. Entonces, la capacidad de transportar, sí tenemos unos problemas, unos retos importantes en la modernización de las redes de transmisión, y eso es para cualquier tipo de tecnología, no solamente para la nuclear, sino para también las... Algo le pasó a Walter. Hermes, Sí, no, es que adelante. quería agregar algo y es que es una de las ventajas de los pequeños reactores modulares que su área requerida es muy pequeña. Entonces, digamos que lo puedo ubicar geográficamente en cualquier sitio y puedo evitar así requerir una infraestructura de transmisión. Entonces, uno diría, más bien esa platica que pueda meter en una infraestructura de transmisión, la puedo meter en el reactor nuclear y lo puedo ubicar geográficamente para no requerir esas líneas de transmisión. Dale. Creo que Walter tiene problemas. Aquí me está diciendo que para ingresar y sale, pero ahí ya está nuevamente. Ya volví, pero creo que Hermes complementó. Ujú. Pues sí, básicamente no importa la tecnología, igual pues con los SMRs podemos estar mucho más cerca de los centros de consumo, y eso mitigaría ese inconveniente con las redes que igual se están modernizando. Bueno, No, pues algo no. interesante, por ejemplo, en el caso alemán, es que Alemania, aunque está cerrado sus centrales, es un gigante tecnológico y es uno de los países que también más tecnología nuclear desarrolla. Así que es un poco todavía contradictorio. Y cuando uno habla con científicos, ingenieros alemanes, dice, esta gente, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Por qué están haciendo estas cosas? Entonces, es un poco una pelea también interna que tienen entre política, ciencia, ingeniería y bueno. No, pues realmente muchas gracias a todos por sus aportes el día de hoy. Se trata de construir una comunidad de conocimiento. A Luis y a todo el equipo de la Red Nuclear Colombiana un agradecimiento muy especial por esta generosidad con el conocimiento y disposición para acompañarnos en estas mañanas. Recordarles a todos que la próxima charla es el 24 de abril y hablaremos sobre los avances del proyecto de ley nuclear, que ya son bastantes de cuando nosotros iniciamos este proceso de oiga, podemos hablar de energía nuclear, así que los esperamos en este mismo link. Gracias a todos y esperamos que nos sigan acompañando en todos los eventos que tenemos desde el Clúster de Energía y pues bienvenidos. Luis, muchas gracias, que tengas un lindo día de todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias por estos espacios. Bueno, en lo que podamos colaborar estamos a disposición.